nada más. Sí. Bueno, en la clase anterior, sí, habíamos visto, vamos a ver, recopilando siempre al inicio de las diapositivas. No sé si les subió, ¿no? Ya les da este grupo de diapositivas. No. No, todavía. Ya enseguida le subo cómo es esto de acá. Déjenme ver. Ya les subo cómo es. Terminando o en el receso que tenemos de estas 2 horas de clase, le subo. El control muscular de la actividad física. Y cuando yo hablo de control muscular de la actividad física, ya saben, estamos en la primera, que es la fisiología de la fibra muscular, que la vimos, que terminamos con la parte del control o motor, ¿y no es cierto? Entonces ya vimos lo que hemos tenido, diferentes proteínas contráctiles, el músculo, cómo ha estado compuesto el músculo. Vimos la acción del puente de unión actina-miosina. Vimos que existen otras proteínas que son moduladoras, proteínas gigantes que existen y que se encuentran ahí, ¿sí? El tipo de fibras musculares lo vamos a ver ahora, y el músculo esquelético y la actividad física, ¿sí? Eso es lo que vamos a ver en este momento, y ahí comenzamos. Bueno, la bibliografía. Este era el control motor que nosotros decíamos, potencial de acción, que ustedes inclusive ya graficaron, potencial de acción, acetilcolina, neurotransmisores. Esto de la acetilcolina lo vemos más en sistema nervioso, ¿sí? La acetilcolina, las vesículas sinápticas, la hendidura sináptica, el receptor, el potencial de acción que es transmitido a través del sarcolema, los túbulos T, ¿sí? El retículo sarcoplásmico que produce calcio. Aquí está el calcio del retículo sarcoplásmico, y ese va a donde la troponina C para hacer el activador celular para que se produzca la contracción muscular, ¿sí? La contracción muscular. Pero cuando nosotros nos vamos dando cuenta y nos ponemos en este sentido, fíjense, este es el camino que hemos tenido. Puente de unión actina-miosina, la miofibrilla, la fibra muscular, los fascículos musculares, ¿y no es cierto? Los fascículos musculares, y tenemos el músculo completo en general, el que produce toda la contracción muscular. Pero ahora nosotros siempre ustedes se deben estar preguntando por qué una persona es más rápida, por qué la otra persona es más lenta dentro del aspecto de la parte muscular, ¿sí? ¿Por qué será que lo que hemos venido diciendo anteriormente tiene fibras tipo 1, tiene fibras tipo 2? Entonces vamos a ver ahora estos aspectos, cómo denominar este tipo de fibras. Nosotros nos encontramos con un músculo esquelético que tiene una versatilidad. ¿Qué quiere decir una versatilidad? Que tiene diferentes tipos de fibras musculares, que las fibras musculares tienen unas características distintas en la parte funcional, ¿sí? Las unas son más rápidas, las otras son más lentas. En la parte metabólica, ¿sí? Los unos van a tener un tipo de metabolismo, ¿sí? Un metabolismo más aeróbico, las otras fibras tendrán un metabolismo más anaeróbico. Em, eh, unas distintas características moleculares, porque vamos a tener diferentes tipos de miosina, subtipos de miosina, no diferentes tipos de miosina, sino subtipos de miosina. ¿Se acuerdan que la miosina tenía cadenas pesadas y cadenas ligeras? Y dentro de estas cadenas pesadas y ligeras, y yo les decía, una de estas cadenas nos da el tipo de músculo que podemos tener cada uno de nosotros. Los tipos de fibras musculares pueden coexistir dentro del mismo músculo, ¿sí? Con predominio de uno, ¿sí? O sea, ¿qué queremos decir? Que la fibra muscular, ¿sí? El músculo, el tríceps ural, predominantemente puede tener, en una persona puede tener predominantemente fibras tipo 1, ¿sí? Y en otra persona puede tener predominantemente fibras tipo 2, predominantemente, entonces coexisten. Hablemos un 70-30, ¿y no es cierto? Que están coexistiendo estos tipos de fibras. Las propiedades son específicas y con una adaptación perfecta. Por supuesto, tienen que adaptarse de una manera correcta, perfecta a cada uno de estos de acá. Entonces,
La clasificación del tipo de fibras se da en función de dos criterios, ¿sí? En función de dos criterios. Uno del tipo de miosina. No decimos que sean distintas miosinas, sino el tipo de miosina que gracias a técnicas histoquímicas, inmunológicas, electroforéticas, nos han dicho esto. Sí, ya sabemos que la miosina tiene 6 proteínas, 2 cadenas pesadas y 4 cadenas ligeras. Las que varían en los tipos de fibras, y para decir que si es fibras tipo 1 o si son fibras tipo 2, son las cadenas pesadas. Las 2 cadenas pesadas que se tienen en la parte de la miosina, esas son las que cambian. Son una isoforma, digamos en sí, de miosina. Esa isoforma de miosina es la que le da la característica y nos da una definición para decir si es fibra tipo 1 o fibra tipo 2. ¿Sí? Entonces va a ser la isoforma de miosina de las cadenas pesadas. Pero existe otro criterio también para la clasificación, que es la velocidad de acortamiento. ¿Sí? La velocidad de acortamiento. O sea, si yo tengo un elástico, no tengo por acá nada para simular, ¿sí? Bueno, pongamos este esfero. Digamos que este es un elástico, ¿sí? Y este elástico, ¿qué tiene? ¿Sí? Tiene que acortarse para reducir su tamaño. O digamos el músculo. ¿Qué tiene que hacer para que el músculo bíceps produzca la flexión del codo? Tiene que hacer un acortamiento. Ven, el músculo hace un acortamiento. Entonces, la velocidad que tiene esa fibra muscular para hacer esto es otra función para clasificar en fibras rápidas o lentas. ¿Sí? Fibras rápidas o lentas. O sea, son dos criterios básicos para ver la clasificación en fibras, que se clasifiquen en fibras. El tipo de miosina que tiene, sí, que básicamente es la parte motora, ¿no? La miosina, ¿se acuerdan? La miosina, la cabeza de la miosina, el golpe, y la velocidad con que se dé el acortamiento. Entonces, ahí nosotros nos encontramos con diferentes tipos de fibras. Vamos primero, como es acá. Aquí hay tengo un poquito de espacio. Entonces, si yo le digo al señor Ortega, ¿usted qué ha escuchado, y no es cierto, acerca de cómo se clasifican las fibras musculares? He escuchado, profe, solo de dos clasificaciones. O sea, conozco más de dos clasificaciones porque hay más. Las tipo uno, las tipo 2. Las tipo uno son, también les llaman fibras rojas y son de contracción lenta y abundante mitocondrias. En cambio, las de tipo 2 son de contracción rápida y también se les dice fibras blancas y no, a diferencia de las rojas no tienen tantas mitocondrias. Eso Ya, es lo que bueno, más he escuchado. perfecto, ya nos dio hasta características de que pueden tener, ¿no es cierto? Sí, existen varios sinónimos en algunos lados, ¿sí? Fibras tipo 1, rojas, también se les dice lentas, ya vamos a ver esto, lentas, también se les denomina como tipo oxidativas, oxidativas, ¿cuál? Ah, tipo 1 o también ST, por el inglés, lentas. ¿Sí? ST. Bueno, vamos a ver si estamos todos los nombres dentro de lo que nos dijo también el señor Ortega. Fibras tipo 1 son sinónimos, ¿sí? Fibras tipo 1, ST, rojas, lentas, oxidativas. Se las llama como es así. A las fibras tipo 2, FT, FT. Del inglés, fibras tipo 2, FT. Blancas, estas son rápidas, rápidas, rápidas. Por lo general les dicen oxidativas, a estas les dicen anaeróbicas. Ya vamos a ver, pero que estas anaeróbicas no está tan bien dicho, ¿sí? Pero en alguna bibliografía van a encontrar ustedes estos sinónimos, ¿sí? Y además de eso, estas fibras tipo 2 se pueden subdividir, ¿sí? En 2A, en 2B o también denominada 2X, y en la C
y no es cierto que prácticamente no se movilizan, existen en mínima cantidad, se dice que existen más en otro tipo de animales, ¿sí? En otro tipo de animales que tienen mucho mayor velocidad. Más mayoritariamente las fibras tipo 2 en el ser humano se clasifican en 2A y 2B o 2X, ¿sí? 2B o 2X. ¿Qué deben cumplir para decir que son fibras tipo 1 o fibras tipo 2? El tipo de miosina y la velocidad de acortamiento. ¿Sí? Son dos partes fundamentales que son las que tienen que decir. Entonces, dicho eso, y no es cierto, con una buena introducción, ya nos dijo también una de las características, y no es cierto, una de las características de la parte de las mitocondrias, y no es cierto, de las mitocondrias, y ya vamos a ver por qué nos dice eso de las mitocondrias su compañero. Entonces, fíjense ustedes, tenemos fibras musculares de contracción lenta y de contracción rápida, ¿sí? De contracción lenta. No todas las fibras musculares son iguales, no todas las fibras musculares. Principalmente contracción lenta, ST, ¿sí? Slow Twitch, ¿sí? Por las siglas en inglés. Velocidad de contracción rápida, contracción rápidas, FTs, ¿sí? Las fibras lentas se dice que alcanza su mayor tensión en 110 milisegundos. Fibras lentas. O sea, es que si tenemos la parte del bíceps, lo que les decía, predominio, fibras lentas, es que es la máxima tensión, y no es cierto, del músculo, alcanza en 110 milisegundos. Y si tenemos las fibras rápidas, alcanza su mayor velocidad, y no es cierto, en 50 milisegundos. ¿Sí? La máxima tensión. ¿Se acuerdan que eso era uno de los criterios, no es cierto? Uno de los criterios para poder clasificar al tipo de fibras. Entonces, básicamente más de 2 veces más rápido, y no es cierto, si diríamos 2 y algo más, 2 a 3 veces, y siempre se le considera que las rápidas ejercen su tensión máxima 3 veces más rápido, ¿no es cierto? En algunos casos lo que dicen es de 3 a 5 veces más rápido, ya le vamos a ir viendo. Entonces, aquí tenemos dentro de la clasificación, ¿y no es cierto? Dentro de la clasificación, aquí tenemos en este gráfico, fíjense en este gráfico en la parte superior, y lo que decíamos, las fibras pueden coexistir. Si se fijan, este es muy didáctico, les pone rojas y le pone otras con menos rojo nomás, no les pone blancas totalmente, y no es cierto, como nos imaginaríamos unas fibras blancas, y no es cierto, sino le ponen menos rojo, y ya vamos a ver por qué va dado eso, ¿sí? Entonces aquí tenemos las fibras rojas y las fibras blancas que pueden coexistir, ¿sí? Que pueden coexistir cada uno. Entonces, aquí básicamente tipo 1, contracción lenta, rojas, ST, oxidativas, y no es cierto que vamos a encontrar en la bibliografía. Fibras tipo 2, contracción rápida, blancas, FT. Estas, lo que les dije anteriormente, se iban a subdividir en 2A, en 2B o 2X y las 2C. Las 2C prácticamente no se utilizan, ¿sí? Son unas fibras totalmente rápidas. En otros seres vivos existe básicamente este tipo de fibras. Cuando nosotros las clasifiquemos y digamos las características, vamos a tomar muy en cuenta a las fibras tipo 2A y a las fibras tipo 2B o 2X. ¿Sí? 2B o 2X. Entonces vamos con las características de cada uno de los tipos de fibras. Vamos a las fibras tipo 1, lentas oxidativas, y ven, acá ya nos pone López Chicharro, nos pone como oxidativas o ST. ¿Sí? Tipo 1, lentas, oxidativas o ST. Y van a hablar de las características del sistema de acoplamiento, excitación, contracción. ¿Qué queremos decir con este sistema de acoplamiento, excitación, contracción? Es todo lo que va al sistema, ¿para qué? Para que se produzca la contracción muscular. Ese es el sistema de acoplamiento, excitación, contracción. Y nos encontramos con que yo lo que les sé decir, hasta para que cuando contesten y cuando uno se les pone en la pregunta, todo es lento, ¿sí? Todo es lento, todo es menos desarrollado en las fibras tipo 1. Presentan un menor desarrollo de los componentes celulares que intervienen en el acoplamiento, excitación, contracción, o sea, menos desarrollado los túbulos transversos, menos desarrollado el retículo sarcoplásmico. ¿Por qué? Porque el calcio sale más lentamente. ¿Sí? Y regresa más lentamente, ¿sí? No ven que son fibras lentas, ¿sí? Y todas las proteínas asociadas a ellas, ¿qué tienen? Menor desarrollo,
¿sí? Todo es menor desarrollo. ¿Por qué? Porque son fibras lentas. Se va el calcio como lo estoy haciendo, como está en pantalla. El calcio coge, sale y se dirige del retículo sarcoplásmico lentamente. ¿Y no es cierto? El retículo sarcoplásmico, entonces, porque si el calcio es lento y no es cierto, no necesito un retículo sarcoplásmico tan desarrollado. No necesito que la transmisión del potencial de acción sea tan rápido, entonces los túbulos transversos también son menos desarrollados, ¿sí? Los potenciales de acción, y no es cierto lo que les digo, son transmitidos con menor frecuencia, ¿sí? Si van unas fibras rápidas, y no es cierto, si tenemos fibras rápidas, el potencial de acción, sí, se transmite rápidamente, y no es cierto, rápidamente. Pero acá es más lentamente, ¿sí? Claro que esto más lentamente son milisegundos, ¿y no es cierto? Más lentamente son milisegundos. Presentan un periodo más largo en relajarse, o sea, se cumple el ciclo de unión, el puente de unión actina-miosina, y luego, ¿qué pasa? Se relaja mucho más lentamente. Mientras tanto que en las fibras rápidas, ¿qué pasará? Viene puente de unión, se relaja rápidamente. Se relaja rápidamente, ¿por qué? Porque ya tiene que comenzar la nueva contracción muscular. Entonces, es un periodo de relajación más rápido, pero esto de acá permite ¿qué? Permite ahorro energético, por lo que le hace que sean lentas, pero que sean resistentes a la fatiga, ¿sí? Son lentas, pero resisten la fatiga. O sea que ya desde ese punto de vista nomás, ya nos vamos dando cuenta de que si yo quiero, si una persona tiene mayor componentes de fibras tipo 1, van a ser lentos, pero resisten a la fatiga. O sea que nos sirven para los deportes que son de resistencia o de largo aliento. ¿Y no es cierto? ¿Por qué? Porque le hace que aprenda a ahorrar energía, y ese ahorro energético que hace cada uno de estos aspectos hace que resista la fatiga. ¿Sí? Que resista la fatiga. O sea que este de acá, si yo les pongo, yo tengo aquí en la parte superior, y es un ejemplo que estoy queriendo dar, ¿sí? En la parte superior, ¿sí? Yo le tengo aquí a Cristian Castro, al señor Ortega, sí, le tengo al señor Ortega, le tengo al señor Baculima, al señor León y al señor Daniel Chimborazo. Yo les tengo a ellos acá en esto. Si yo quiero hacer una competencia entre los 5, ¿sí? Y digo, voy a hacer una competencia de 10 vueltas al colegio, ¿sí? Digamos un colegio grande que tenga acá, y le pongo al señor León, ¿sí? Él tiene predominio de fibras tipo 1, que son asimismo, son lentas, pero resisten a la fatiga. Entonces, comienzo la competencia, ¿y qué pasará? Sí, el señor León comenzará de último, y no es cierto, la primera vuelta al colegio estará de último con 300 metros, pero va la segunda vuelta, sí, él tiene fibras tipo 1, ¿verán? Y no es cierto que son resistentes a la fatiga, y está detrás de sus compañeros, ¿con qué? Con 200 metros. Irá a la tercera vuelta, sí, y ya estará con 100 metros. ¿Por qué? Porque el resto de compañeros, estamos poniendo una suposición, ¿y no es cierto? El resto de compañeros tienen fibras rápidas, pero las fibras rápidas, como vamos a ver después, son que se fatigan con facilidad, ¿sí? Se fatigan con facilidad, son glucolíticas, ¿sí? Necesitan glucosa. Entonces, mientras el señor León está corriendo sin tomar ni agua, ni glucosa, ni hidratante, ¿y no es cierto? En la tercera vuelta, ¿sí? El resto de compañeros que tienen fibras tipo 2 ya están consumiendo un poco de glucosa. ¿Para qué? Para darle energía y otra vez correr, pero quedarse, ¿sí? Y va a la novena vuelta y el señor León le vemos que ya ha sacado 500 metros de ventaja, ¿y no es cierto? Y algunos inclusive han tenido que descansar, cansancio físico, y no es cierto, viene la hipoxia cerebral que necesita recobrar la energía y necesitan tomar más glucosa. ¿Para qué? Como decir, echarle un leñito, y no es cierto, para que sigan corriendo. Entonces, fíjense, hasta desde el punto de vista fisiológico, lo que podemos hacer adaptaciones en la parte del entrenamiento que ustedes quieran realizar en sus estudiantes. Estoy hablando del típico, y no es cierto, y ahí sí, el que queda primero, 5 puntos, el que queda segundo, 4, 3, 2, 1, y no es cierto.
Y el que llega al último, ya vos no te has esforzado, decimos. No, no se trata de eso. Esa es la antigua metodología que hacían. Vos no te has esforzado. Sí, no te has esforzado en hacer. Por eso llegaste de último. No nos damos cuenta que fisiológicamente cada uno tiene su diferencia metabólica. ¿Sí? Tiene su diferencia metabólica. Y a veces no tomamos en cuenta eso. Porque si hubiésemos tomado en cuenta una vuelta al colegio, el señor León hubiese tenido 0. Pero si le tomamos en cuenta las 10 vueltas al colegio, el señor León tiene ¿cuánto? Tiene 10. ¿Sí? Fíjense, la parte metabólica y la parte fisiológica, lo que tiene mucho que ver en nuestra adaptación, en su diario vivir de su profesión que ustedes escogieron. ¿Sí? Entonces, es parte fundamental y siempre ustedes van a tener que estar hablando dentro del entorno fisiológico, Entonces, estas fibras tipo 1 tienen esa característica desde el punto del sistema de contracción, del sistema de acoplamiento, excitación, contracción. ¿Sí? Estas fibras tipo 1 también tienen la parte metabólica. ¿Sí? Y dentro de la parte metabólica, la parte energética, fundamentalmente, mayormente, siempre mayormente hablamos en eso, o predominantemente. El metabolismo que da es aeróbico. ¿Sí? Si yo hablo de metabolismo aeróbico, ¿sí? Yo estoy hablando del sistema energético que está y los procesos energéticos. Entonces, ahí yo ya tengo que decir que yo estoy trabajando, si hablo de sistema aeróbico, estoy trabajando con la glucólisis aeróbica. Juega un papel fundamental el ciclo de Krebs, y la cadena de transporte de electrones, ¿y no es cierto? De entrada, ¿sí? Que mi materia prima fundamental van a ser los sustratos energéticos. ¿Y qué voy a necesitar esto? Oxígeno, ¿sí? ¿Por qué? Porque voy a oxidar los hidratos de carbono, las grasas y las proteínas. Y si yo voy a oxidar eso de ahí, ¿por dónde llega el oxígeno al músculo? El oxígeno al músculo llega a través de nuestro riego sanguíneo. ¿Y no es cierto? O sea que necesitaré y tendré que más capilares. O sea que llegará más sangre con oxígeno. Y como decimos que la sangre oxigenada es roja, por eso se les denomina fibras rojas. ¿Y no es cierto? ¿Por qué? Porque está llegando, se forman más capilares ahí, porque yo necesito más oxígeno, ¿y no es cierto? Son fibras oxidativas. Y si son fibras oxidativas, yo necesito, ¿y no es cierto?, que llegue más oxígeno. ¿Cómo llega más oxígeno? Sí, por la parte de la circulación mayor a todos los músculos, ¿sí? Y al llegar a todos los músculos, ¿y no es cierto? Yo necesito que se formen más capilares, que sean tortuosos, que sean anastomosos. Esas son adaptaciones del ejercicio, y no es cierto, son adaptaciones crónicas del ejercicio que le da hacia los músculos, que se formen mayor cada parte de capilares dentro de los músculos. Y al formarse más capilares, se volverá más rojo. Por eso es la característica de que se le denominan como fibras rojas. ¿Y no es cierto? Por la cantidad de oxígeno que lleva, por la cantidad de sangre que llega a eso, con mayor concentración de mioglobina, que es el que da la coloración. Son células bien adaptadas a ejercicios aeróbicos y prolongados. Y aquí está la característica que nos dijo su compañero, el señor Ortega. También, ¿qué habrá? Habrá mayor y más grandes, ¿qué van a hacer? Más grandes son en mayor cantidad y más grandes las mitocondrias. Claro, y no es cierto, todo este proceso de glucólisis aeróbica y todo ese tipo de cosas se encontraba y se realizaba aquí, en las mitocondrias. ¿Sí? En las mitocondrias. Entonces encontraré, las mitocondrias habrá mayor número de mitocondrias y las mitocondrias serán más grandes. ¿Sí? Entonces, fíjense, solamente ahí desde el punto de vista fisiológico o bases fisiológicas ya nos damos cuenta cómo actúan estas fibras tipo 1 y cómo evaluaremos también estas fibras tipo 1, que va a ser el siguiente trabajo que vamos a hacer, cómo evaluamos estas fibras tipo 1. ¿Sí? Listo.
Las fibras tipo 2. Cuando hablamos de las fibras tipo 2, fíjense, las fibras tipo 2 son de mayor velocidad, de 3 a 5 que las fibras tipo 1. Existen distintos grupos diferenciados por tipo de miosina. Ya sabemos que la miosina es la que les divide. La miosina expresa la velocidad de contracción, también ya habíamos hablado, y se dividían en fibras tipo 2B y tipo 2A. Las dos A comparten algunas características con las fibras de tipo 1, ¿sí? El metabolismo oxidativo, y ¿no es cierto? Son más lentas, de las rápidas son más lentas, ¿no es cierto? Y las fibras tipo 2B son las más rápidas con un metabolismo de tipo glucolítico. Entonces ahí hablamos. Verán que estas son fibras tipo 2. ¿Por qué? Porque poseen esas características de la del tipo de miosina, de la cadena pesada y de la velocidad de acortamiento. Por eso son fibras tipo 2, pero de esas se subdividen. ¿Sí? En algunos casos, y ya van a ver una tabla de referencia que vamos a ver después, las fibras tipo 2A básicamente, en algunas bibliografías le dicen fibras intermedias, ¿sí? Porque poseen algunas características de las partes de las fibras tipo 1, les denominan intermedias, pero dentro de la clasificación general, si nos vamos histológicamente, son fibras tipo 2, por el tipo de miosina que tienen y por la velocidad de acortamiento. Entonces, acá va lo contrario de las fibras tipo 1. ¿Qué necesitamos? Un sistema de acoplamiento, excitación, contracción. Necesitamos más desarrollado. O sea, túbulos T con mayor volumen, retículo sarcoplánico más desarrollado. ¿Por qué? Porque sale rápidamente calcio, regresa. Sale rápido calcio, regresa. Sale rápido calcio, regresa. ¿Sí? Almacena mayor calcio, el calcio se libera mucho más rápido, las miofibrillas se contraen con mayor rapidez, el calcio se introduce nuevamente, y no es cierto, al retículo sarcoplásmico, se da una relajación más rápida y una contracción más rápida. Todo más rápido, ¿no es cierto? Retículo sarcoplásmico, túbulos T, túbulos transversos, túbulos T, el calcio, cómo se moviliza el calcio, todo es más rápido, ¿no es cierto? Todo es más rápido, la relajación y todo ese tipo de cosas van a ser mucho más rápido. En la parte metabólica, mucho dependiente de la glucólisis. Por eso yo les decía hace un momento, cuando estábamos comparando a sus 5 compañeros, yo les decía, como ellos tienen predominantemente fibras tipo 2, ¿no es cierto? Entonces yo les decía que ya van a necesitar mayor cantidad de glucosa. Es como el leñito que le van a poner ahí. ¿Por qué? Porque necesitan nuevamente glucosas, como es el predominio de las fibras tipo 2, que se fatigan rápidamente, necesitan mayor cantidad de glucosa para que vuelvan a funcionar. Pero como funcionan tan rápido, se fatigan tan rápido también. ¿Sí? Entonces, en las pruebas cortas, excelente tener un predominio de fibras tipo 2. ¿Sí? Es excelente tener un predominio de fibras tipo 2 que va a ser fundamental. Entonces, si le tomamos, ahora tengo como es acá, a Doris, a Jessica, a Germán, a Andrés Espejo, a Caterina Abad. Y si alguien de aquí, pongámosle a Andrés, Andrés tiene predominio de fibras tipo 2, en los 100 metros, ¿qué pasará? ¿Y no es cierto? En los 100 metros llegará primero, ¿no es cierto? Y sacará 10. Mientras tanto que los otros compañeros, ¿sí no es cierto? Tienen predominio de fibras tipo 1, ¿sí? Llegarán al último. Entonces, esa es la diferencia. ¿Ya? Y de ahí, aparte, la metodología de entrenamiento que vayan a hacer, las adecuaciones, ¿sí? Que se vayan a hacer. Por eso, dentro de la búsqueda de talentos deportivos, desde el punto de vista fisiológico y desde el punto de vista de tipo de fibras musculares, siempre se van a tratar de buscar test, que eso va a ser el trabajo que vamos a hacer grupal, digamos en sí, expositivo, tratar de buscar cuál es el predominio que tienen de tipo de fibras. Ejemplo, más luego se formarán grupos, bueno, eso, la formación de grupos va a ser independiente, ¿no? Y dentro de eso van a ver cuál es el predominio de fibras musculares en el tren superior, tren medio y tren inferior, ¿sí? Mediante diferentes tests, ¿sí? De 5 compañeros de ustedes que se puedan juntar y luego haremos la presentación como la vez anterior, ¿no es cierto? De sistemas energéticos, de trabajo de sistemas energéticos, lo haremos de la misma manera. Supóngase para tren, en la búsqueda de talentos o en algunos test como el Eurofit, eh, colgarse y sostenerse de la parte superior, ¿no es cierto? Ese es un test
que se ve para ver qué predominio de fibras tiene. El otro test es salto vertical, ¿sí? En el Eurofit. Sí, se pone en un lugar y salta. ¿Sí? Entonces ahí estamos viendo un poco de la musculatura también del tren inferior. Para ver si tienen fibras predominio de fibras tipo 1, hacer test de resistencias, ¿sí? Test de banco, que se pueden hacer algunos test que sirven para diferenciar fibras tipo 1 y fibras tipo 2. Entonces, eso haremos un trabajo grupal, bueno, y al final les daremos las indicaciones más detenidamente, sino ahorita por lo que estamos hablando de las fibras, me pongo a decirle ya lo que vamos a hacer, porque igual con ustedes el día viernes no tenemos clase, ya otra vez perdemos con ustedes los viernes. ¿Sí? Fíjense que la motoneurona, ¿qué era la motoneurona? La neurona también es específica del tipo de fibra. Por eso tratamos de buscar talentos. ¿Por qué? Porque esto ya viene designado genéticamente. Entonces, imagínense, la motoneurona también es específica, ¿sí? Es específica del tipo de fibra. Y me voy a ir a los dos tipos de fibras, y no es cierto que están a los extremos. Me voy a la fibra tipo 1. La motoneurona, ¿sí? La neurona, ¿sí? Le da una sacudida lenta, una tensión baja y es resistente a la fatiga. Y fíjense este cuadrito que le estoy poniendo en círculo, es básicamente eso. No llega a una tensión, la sacudida no llega a una tensión del 100%, no le hace que llegue al 100%. Sí llega a un 50-60%, pero fíjense cómo se prolonga en el tiempo. ¿Sí? Y eso hace que la fibra muscular sea resistente a la fatiga. Y vámonos al otro lado donde son las fibras 2B, en donde ustedes pueden ver que la sacudida es rapidísima. Sí, se sacude rápido, y no es cierto, se sacude rápido, mucha fuerza, sí, mucha fuerza, prácticamente el 100%, aunque nunca decimos que una fibra muscular llega al 100%, sería contraproducente, sí, contra la fibra muscular, mucha fuerza, pero fíjense cómo se fatiga rápidamente, sí, las fibras tipo 2, ¿sí? Entonces ahí ya vamos viendo que para deportes de tipo explosivo, ¿sí? Vamos a tener, ¿sí? Que buscar a personas que tengan predominio de fibras tipo 2B. Y a estas que les llaman de tipo intermedio, ¿sí? A estas que les llaman de tipo intermedio o fibras 2A. Entonces, la sacudida es rápida también, ¿sí? Fíjense, la sacudida es rápida, tiene una fuerza moderada, pero también resiste a la fatiga. No tanto, y no es cierto, como las fibras tipo 1, pero también son resistentes a la fatiga. Fíjense cómo sube, ¿sí? La sacudida es rápida, ¿sí? Por eso son fibras tipo 2. ¿Se acuerdan que uno de los criterios era la velocidad la velocidad de contracción que tenían, además del tipo de miosina? Por eso son fibras tipo 2. Sacudida rápida, fuerza moderada, resisten a la fatiga, sí, pero no tanto como las fibras tipo 1. ¿Sí? Entonces, inclusive, la motoneurona es específica de cada una. ¿Sí? La motoneurona es específica de cada uno tipo de fibra muscular. Entonces, aquí en este cuadro, fíjense, este cuadro es de López Chichar. En el que les decía que básicamente lo consideran como fibras tipo, ¿sí? Fibras tipo 2 o intermedias, ¿sí? Aquí le pone 2A o intermedias, ¿sí? Y aquí podemos ver algunas características como el diámetro. Las fibras tipo 1 es un diámetro intermedio, ¿sí? Las fibras intermedias grande y las fibras rápidas pequeño. Señor Pincay. Yo tenía una duda. Claro. Las personas pueden, o sea, cambiar de fibras musculares, por decir, tenían las fibras musculares lentas y después pasaron a tener las fibras musculares rápidas. No sé si eso es posible. Sí es posible en cierto momento, pero no totalmente, ¿sí? Nosotros nacemos ya con una determinación de tipo de fibras, inclusive de motoneuronas. Pueden darse cambios, sí, pero los cambios no van a ser radicales, ¿sí? O sea, pueden darse lo que se denominan transiciones, ¿sí? Transiciones entre un tipo de fibra y otro.
cambios totales, es decir, que quiero hacerle maratonista a alguien a Usain Bolt, quiero hacerle maratonista. No, puedo tener transiciones, por supuesto, y esas transiciones se dan con el entrenamiento. Van a ver que con la vejez también nosotros perdemos la calidad de las fibras tipo 2, sí, pero las fibras tipo 1 todavía permanecen con la edad. Por eso un adulto mayor, sí, para la prescripción del adulto mayor, nunca a un adulto mayor le vamos a hacer ejercicios rápidos. ¿Por qué? Porque se va perdiendo con la edad las fibras tipo 1, tipo 2, perdón, pero las fibras tipo 1 todavía persisten. ¿Sí? Entonces puede haber transiciones entre ellas, pero decirles que va a haber un cambio total o radical, no. ¿Sí? Las transiciones sí se pueden dar dentro de los tipos de fibras, pero totalmente no un cambio. ¿Sí? Entonces, ya nacemos con eso. Por eso es la búsqueda de talentos, por eso es la búsqueda de talentos, por eso es que siempre tratamos de hacer pruebas para buscar talentos, para buscar predominios de fibras, ¿sí? Que van a ser parte fundamental. ¿Sí? Bueno, entonces fíjense, el grosor de la línea Z también se da, es ancho en las fibras tipo 1, intermedio en las fibras 2A y es más estrecho en las fibras 2B o 2X, ¿no es cierto? Cuidado si me confundan. El glucógeno, como las fibras tipo 1 no son glucolíticas de preferencia, necesitan el glucógeno, pero no de preferencia, entonces el contenido de glucógeno es bajo. Mientras tanto, que en las intermedias es intermedio y no es cierto el contenido del glucógeno. Pero fíjense en la parte de las fibras rápidas, como son glucolíticas, y no es cierto, como son glucolíticas, necesitan mayor cantidad de glucógeno. Entonces ahí tenemos que es alto el contenido de glucógeno. La resistencia a la fatiga, alta, ¿no es cierto? Son resistentes. O sea que las fibras tipo 1 son lentas, pero resistentes a la fatiga, ¿sí? Resistentes a la fatiga. Entonces, los capilares, como ya habíamos visto antes, ¿en dónde va a haber mayor cantidad de capilares? En las fibras tipo 1, ¿no es cierto? Claro que en las intermedias también, ¿por qué? Porque también son oxidativas. Sí, también son oxidativas. No tanto como las fibras tipo 1, pero también son oxidativas. Y en las rápidas van a haber pocos, sí, pocos capilares. ¿Por qué? Porque por lo general son glucolíticas, no son oxidativas. Si no son oxidativas, no necesito que llegue tanto oxígeno. Si no necesito que llegue tanto oxígeno, y no es cierto, los procesos metabólicos se van a dar más en el citosol. Por eso son fibras blancas también. El contenido de mioglobina, alto, alto y no es cierto, bajo. ¿Sí? La velocidad de contracción lenta, rápida, rápida, por eso son fibras tipo 2, ¿sí? ¿No es cierto? Por la velocidad de contracción, ¿sí? Actividad de la ATPasa, baja, alta y alta, ¿sí? Son glucolíticas, ATPasa. ¿Se acuerdan qué era la ATPasa? Para preguntarles en el examen. Y si no se acuerdan, para preguntarles. Si se acuerdan, para no preguntarles en el examen, ¿no es cierto? ¿Qué era la ATPasa? ¿En qué sistema energético intervenía la ATPasa? A través del proceso de hidrólisis. En el primer proceso, profe, de ATP, lo que hacía ATP. era separar el ATP, separar un fosfágeno, dejar en ADP más P. Sí, más B, ¿no es cierto? A través del proceso de hidrólisis, y ¿no es cierto? Teníamos en el metabolismo de los fosfágenos, y ¿no es cierto? En el metabolismo de los fosfágenos, esos que nos dan energía 5 segundos, 5 segundos, rapidísimo, y ¿no es cierto? Que nos dan energía a través de la hidrólisis. Entonces, por eso es alta la hidrólisis. ¿Por qué? Porque son rápidas y ese tipo de ejercicios no sirven. El sistema energético predominante aeróbico, aquí ya nos ponen como combinado, sí, y básicamente anaeróbico. La motoneurona es pequeña, como todo en la fibra tipo 1, todo pequeño, todo no desarrollado, ¿y no es cierto? Que básicamente tenemos. Y en las fibras tipo 2, grande, ¿no es cierto? Y la descarga baja y alta que tenemos en ese momento. Fíjense, entonces, siempre todo, ¿para qué? Para adaptarse, ¿y no es cierto? Sí, los efectos del entrenamiento físico sobre los diferentes tipos de fibras musculares, y ahí está un poquito la pregunta que nos hacía su compañero, ¿sí? Genéticamente vamos desarrollando nuestro tipo de fibras, ¿y no es cierto? El señor Pincay, ¿no es cierto? La pregunta.
predomina siempre un tipo de fibra, pero somos una mezcla de varios tipos de fibra, por supuesto. Dependerá, va a variar según el músculo y el individuo. Cualquiera de ustedes puede tener un predominio de fibras tipo 2 en el tren superior y un predominio de fibras tipo 1 en el tren inferior, o viceversa. O puede ser todo el cuerpo un predominio de fibras tipo 1, fibra 2. Pero esto, ¿cómo es que se ha ido? Esto nosotros nos hemos ido adaptando en el transcurso de los tiempos. ¿Por qué? Porque hemos ido realizando diferentes actividades. Supónganse, y nos vamos a la adaptación. Si yo necesito sobrevivir, sí, si yo necesitaba sobrevivir, y aquí le puse un círculo, y comía solamente, bueno, aquí le dicen ciervos, ¿no es cierto? Bueno, acá nosotros les conocemos, acá conocemos borregos, ya, sí, les conocemos como borregos. Si yo necesito, sí, cazar borregos, y no es cierto, para alimentarme, ¿qué necesito? Ser rápido, además de la parte intelectual y todo ese tipo de cosas, ¿sí no es cierto? Nos vamos solamente al tipo de fibras. Yo necesito tener fibras rápidas o fibras lentas. ¿Sí? ¿Sí? Necesito tener un músculo sumamente hipertrófico o necesito tener una musculatura tónica. ¿Sí? Entonces, fíjense cómo de acuerdo a las demandas funcionales, a la supervivencia, yo diría más que demandas funcionales, y no es cierto, nosotros nos vamos adaptando y nuestro biotipo y nuestro tipo de fibra muscular también va cambiando. ¿Sí? Nuestro tipo de fibra muscular va cambiando. Imagínense ahora que ya estamos tan adaptados al juego al PlayStation nada más, ¿no es cierto? Y estar ahí. ¿Qué tipo de fibras tendremos en nuestras siguientes generaciones? Tendremos un tipo de fibras musculosas solamente en los dedos, ¿no es cierto? Solamente en los dedos y en el resto del cuerpo, ¿sí? ¿Por qué? Porque nos vamos adaptando. Sí, nos vamos adaptando. Y la adaptación de las demandas funcionales va quedando en nuestro código genético. Y nuestro código genético se va a ir transmitiendo de generación en generación. ¿Sí? Fíjense acá, ya ha cazado un buey, que diría, ¿no es cierto?, en la última imagen. Pero fíjense, ahí ya que necesitaba un biotipo, unos músculos más hipertróficos, porque necesitaba inclusive cargarle, y no es cierto, llevar sus alimentos. Entonces, todo este quehacer de las diferentes tareas que están en el rendimiento humano, nos lleva a que los músculos puedan adaptarse a las demandas funcionales. ¿Sí? Y cómo también podemos hacerle adaptar a las demandas funcionales, también podemos hacerle adaptar a las demandas funcionales a través de los métodos de entrenamiento que se puedan ir dando y que se puedan ir desarrollando. ¿Sí? Entonces, fíjense, entonces siempre los diferentes tipos musculares se van a ir adaptando a las demandas funcionales que tenemos. ¿Sí? Fíjense ustedes, entonces, nosotros vamos a tener un predominio de fibras. Este cuadro de López, Chicharro, ¿no es cierto?, habla del porcentaje de fibras tipo 1 y tipo 2 en sujetos entrenados en diferentes actividades deportivas. Si nosotros queremos y están entrenando fondo, fíjense que el porcentaje de fibras lentas será un 60 a un 90%. Y el porcentaje de fibras rápidas será de 10 al 40%, ¿y no es cierto? Si vamos a velocidad, fíjense que en velocidad, entonces, ¿qué tipo de fibras va a predominar? Fibras tipo rápidos, entre un 55 y un 75%, y las fibras lentas, y no es cierto, entre un 25 y un 45%. Si somos sedentarios, y no es cierto, ¿sí? Esas fibras habrá un porcentaje igual, ¿no es cierto? Hablemos un 50-50, 47 a 53, de 47 a 56 si somos sedentarios. El levantamiento de pesas, claro que va a ir dependiendo también, y no es cierto, de las categorías y todo ese tipo de cosas, pero eso es una visión general, ¿sí? Levantamiento de pesas, hablamos de un 45 a un 55% y de 45 a 55. Fíjense, un estándar, ¿sí? En levantamiento de pesas. Donde sí hay mucho más diferencias son en actividades de velocidad, ¿sí? De velocidad. Por eso tenemos, cuando hablamos de la parte de fútbol, ¿sí? Ustedes pueden ver un futbolista que es un deporte de tipo acíclico, y no es cierto, un tipo acíclico, y no es cierto. Ustedes ven al delantero, y un delantero veloz, ¿qué pasa? ¿Cuántas veces le corre durante un partido?
¿sí? No le corre mucho durante un partido, ¿no es cierto? Hace unos piques, pero hasta que regrese, ¿no es cierto? Pasaron tiempos. Es lo mismo en el básquetbol, ¿no es cierto? Alguien que haga que sea muy rápido, ¿no es cierto? Que haga una entrada, te predomino de fibras rápidas, ¿no es cierto? Haga una entrada, luego de eso, ¿qué tiene? Que recuperarse para volver a hacer otra entrada. En el voleibol, ¿no es cierto? En el voleibol, alguien que haga un remate, ¿no es cierto? Si no tiene una buena condición física, ¿no es cierto? Y remata mal, se le sacaron y hasta que regrese le ponen, hablemos del ecuavoli, le ponen una larga, digamos en sí, nunca va a regresar, ¿sí? Entonces, fíjense cómo interviene hasta inclusive para la parte de metodología del entrenamiento que deben tener o que deban realizar, ¿sí? Que deban realizar en este sentido. Entonces, cuando hablamos, ¿no es cierto?, de la participación en el deporte, ¿sí? Entonces, ahí tenemos nosotros que las fibras tipo 1 se movilizan más durante pruebas de resistencia de baja intensidad, se movilizan más, ¿y no es cierto? Se movilizan más en las pruebas de resistencia de baja intensidad. Las fibras tipo 2 o 2A en pruebas de resistencia pero de alta, y las fibras tipo 2B en pruebas altamente explosivas. Entonces, cuando nosotros queremos, tenemos que buscar cualquiera de ellas y tenemos que ir buscar, bueno, ya dentro del entrenamiento, los diferentes componentes del entrenamiento para ir buscando cada uno de ellos, ¿sí? Fíjense en diferentes estudios, y esta es una tabla de Costil. Sí, señor León, cuénteme, antes de pasar. Sí, profe, quería más o menos hacer una pregunta. Por ejemplo, como usted dijo, depende del deporte para ver, o sea, qué fibras tenemos y todo, pero en el caso más específico del fútbol, el entrenamiento que se debe hacer, por ejemplo, a los deportistas debería ser un entrenamiento medio mixto, o sea, que potencie ambas fibras sería. Entonces, lo que más le quiero preguntar es, una vez que ya tengamos al deportista y en el caso de deportes colectivos como el fútbol, el entrenamiento mixto debería ser, o sea, equivalente, o sea, realizar su mismo entrenamiento que potencia ambas fibras. Claro, debería ser un entrenamiento que vaya potenciando las diferentes cualidades físicas. Yo diría más que todo que los tipos de fibras, sino las diferentes cualidades físicas. Siempre viendo la posición y siempre viendo el estándar, ¿sí? Sí, el estándar de cada uno de los, de cada una de las cualidades físicas que necesitamos trabajar. Supóngase, y eso va dentro de la parte de la preparación física. Si usted tiene a dos volantes centrales, ya se metió en el fútbol, ¿no es cierto? A dos volantes centrales. Usted no puede ponerle a dos volantes centrales que tengan, por más que trabaje las diferentes cualidades físicas, ¿no es cierto? Que trabaje en la parte, digamos, en sí de resistencia, ¿sí? Pero si tiene dos centrales que tengan predominio de fibras rápidas, que sean rapidísimos, ¿no es cierto? ¿Qué pasa si los dos centrales son rapidísimos, no es cierto? Sí, predominio y no tienen un buen fondo de tipo aeróbico, los dos centrales salen y hasta que regresen, ¿qué pasó? Ya se fue los otros jugadores ya se fueron delante de ellos. ¿Por qué? Porque ellos salen y tienen que recuperarse. Por eso siempre a veces lo que saben poner en centrales, ¿no es cierto? Es un central que saben decir que aguante, ¿no es cierto? Y el otro que salga a romper rápidamente, ¿sí? Viendo las características que tiene cada uno de los centrales. Entonces, fíjense, ¿cómo llegan a esa conclusión de que yo pongo un central que salga rápido y el otro que se aguante? Y no es cierto, de la parte fisiológica y del predominio fisiológico que tienen cada uno de ellos. O si no, yo les digo, le pongo a un central que aguante, que ya tiene sus añitos, 35, 38, tiene experiencia. Por supuesto que tiene experiencia, pero ya no va a ser rápido también. Porque se acuerda que yo decía que las fibras tipo 2 se va perdiendo en el transcurso de tiempo. Y las fibras tipo 1, sí, son las que aguantan, las que predominan en el tiempo. Entonces, le pongo a un jovencito con un adulto en la parte de volantes centrales, por supuesto. El uno le espera y el otro sale a romper, si no es cierto, sale rápidamente. Entonces, fíjense, trabajar todas las cualidades físicas.
pero tenemos que darnos cuenta cuál tiene predominio de fibras rápidas, cuál tiene predominio de fibras lentas, inclusive para darle la caracterización o para desde el punto de vista táctico, ya digamos en sí. Entonces, por eso el preparador físico se habla con el entrenador, ¿sí? Y dentro de eso, ver las pruebas cómo están, ¿y no es cierto? ¿Sí? Y conocerle la parte fisiológica de la persona. Por eso la parte fisiológica es un puntal fundamental en la actividad física y en el deporte. Que ustedes vayan conociendo, que ustedes describan. Por eso son las pruebas físicas al inicio, ¿sí? Por eso son esa búsqueda de talentos. ¿Desde cuándo? Niños. Si yo tengo este es rapidísimo, entonces este me vale para puntero, ¿no es cierto? Claro que es rápido, no me regresa, pero ya si tengo y le trabajo un fondo aeróbico, esas fibras de transición, y no es cierto, esas fibras intermedias, yo le logro un poquito más, ¿y no es cierto? Pero siempre va a permanecer, o la característica fundamental de él va a ser, soy rápido o soy lento, ¿sí? La parte fisiológica, pero puedo hacer esas transiciones, puedo trabajar en esas transiciones que son parte fundamental, ¿sí? Bueno, espero haber contestado un poco esa pregunta, ejemplarizando en ese sentido. Sí, gracias, doctor. Ya, entonces, fíjense, los corredores de sprint, y aquí hacen un experimento en una sección transversal de un músculo. Este es una tabla de Costil y la bibliografía de Costil es mucho dentro de la parte de experimentos. Y dentro de la parte experimental, coge y hace una biopsia, ¿sí? Porcentajes de una sección transversal de músculo de contracción lenta y rápida en músculos escogidos en deportistas hombres. ¿Qué es una biopsia? Una biopsia es un aparatito, coger, plac, picar, plac, y sacar un trozo de músculo. Y en eso estudiar el predominio, ¿sí? Una sección transversal de un músculo. Fíjense aquí acá, el músculo estudiado en los corredores tanto de sprint y de fondo son los músculos gemelos. Y dentro de los músculos gemelos, tanto en hombre y mujer, ¿sí? Y ahí podemos ver la diferencia. Cuando es un sprint, ¿sí? El predominio se da básicamente en los gemelos un 76% versus un 24% en hombres y un 73% de fibras tipo 2, ¿sí? En mujeres versus un 27% de fibras tipo 1 en mujeres, ¿sí? Pero si ya fuera a fondo, vemos a las características de los tipos de fibras y vemos de la siguiente manera. Fíjense en el gemelo de la parte de los varones en corredores de fondo, 79% versus un 21% en la parte de fibras tipo 2. Mientras tanto que en las mujeres tenemos un 69% versus un 31% de las fibras tipo 2. Entonces, siempre para elegir, ¿sí? Va a ser parte fundamental. Bueno, ahí están los ciclistas, toman en la parte del deltoides, ¿sí no es cierto? En los nadadores, ¿para qué voy a estar tanto inspeccionando lo tren inferior? Y no es cierto, lo que más quiero inspeccionar es el predominio en la parte del tren superior, si no es cierto, para nadar. Y fíjense que en los nadadores, bueno, ahí hay también que ver qué tipo de nado es, si no es cierto, o modalidad de nado. Puede ser aguas abiertas, puede ser de 50 metros, va a ser diferente, y no es cierto, la composición que tengan en los tipos de fibras. Pero en los nadadores, Costil hace la comparación y fíjense que tienen mayor predominio de fibras tipo 1 versus las fibras tipo 2. ¿Sí? En los levantadores de pesos hace la comparación en la parte de los gemelos y del deltoides. ¿Sí? Y fíjense cómo acá existe en el gemelo tiene mayor porcentaje de fibras tipo 1, perdón, tipo 2. ¿Por qué será que los gemelos son levantadores de pesos necesitan hacer, su gesto técnico va a ser mucho más rápido del tren inferior? Pero en la parte del deltoides tiene mayor predominio de fibras tipo 1, ¿sí? De fibras tipo 1. Entonces, todo esto, y no es cierto, son estudios que se los realizan. Supóngase en triatletas, ¿sí? Hacerles test para ver cuál es la parte de predominio. Pero básicamente en los triatletas, fíjense, ¿sí? Predomina mucho lo que es las fibras 59, predominan las fibras tipo 1 versus las fibras tipo 2 en los triatletas, tanto en músculos de deltoides
vasto externo, ¿sí? Y de los gemelos, ¿sí? El externo, ya sí saben de qué músculo es, ¿no es cierto? Es un vientre muscular del cuádriceps, ¿sí? Del cuádriceps. Y en cada uno de los deportes que va haciendo esta parte comparativa. Entonces, la determinación del tipo de fibra, ¿sí? Se determina en la fase temprana, temprana de la vida. Genéticamente varía poco desde la niñez hasta la madurez. Entonces, esta es la palabra clave, ¿sí? Genéticamente ya venimos designados con nuestro tipo de fibra. Genéticamente también esas unidades motoras que se acuerdan, que las neuronas motoras que ayudan para las sacudidas rápidas o lentas, también están determinadas genéticamente. Por eso son los programas de búsqueda de talento. Y los programas de búsqueda de talento comienzan básicamente antes de los 12 años. ¿Y no es cierto? De los 12 años van esa búsqueda de talentos para ver el predominio de fibras. Claro que en búsqueda de talentos no solamente vamos a ver genéticamente ya tienes fibras tipo 2, ya eres Usain Bolt. No, van a depender de diferentes factores antropométricos, factores sociales, factores psicológicos. Van a ser diferentes factores que también van a determinar ese tipo de fibra. Estudios sugieren que el entrenamiento de fondo y sedentarismo pueden causar desplazamientos de isoformas de miosinas, causando cambios mínimos en los porcentajes de fibras tipo 2A y 2B. ¿Y no es cierto? Sí, son desplazamientos. Eso es justamente la pregunta del señor Pincay, ¿no es cierto? Son desplazamientos de isoformas de miosina que sí se pueden dar, ¿sí? Son desplazamientos, pero no es totalmente un cambio de un tipo de fibra hacia otro. Y aquí está, envejecemos, disminuyen las fibras tipo 2, ¿sí? Pero se incrementa el porcentaje de las fibras tipo 1. ¿Sí? Por eso es el típico ejemplo que siempre me gusta decirle. El abuelito le dice, ya ándate vos rápido, yo me voy a mi ritmo. Y no es cierto, si usted llega en unas 2 cuadras, usted ya llegó en 2 minutos. El abuelito llegó, pero a los 5 minutos no fue rápido, pero fue lento. Y no es cierto, fue lento porque ya no hay este tipo de fibras. Y cuando veamos actividad física y salud, en donde se ve prescripción del ejercicio en el adulto mayor, ya vamos a ver una de las cosas fundamentales es prescripción del ejercicio en el adulto mayor, pero no vamos a hacer ejercicios rápidos, sí, balísticos. ¿Por qué? Porque ya disminuyeron las fibras rápidas, ¿y no es cierto? Si ustedes le cogen, ya, coge rápido, piensa rápido, ¿no es cierto? Le dieron en la cara, ¿y no es cierto? Le dieron en la cara, ¿y no es cierto? ¿Por qué? Porque ya no tienen esa rapidez, ¿sí? Ya no tienen ese tipo de fibras, ¿sí? Se van disminuyendo ese porcentaje. Entonces, hasta desde el punto de vista fisiológico, para prescribir ejercicio en personas o en grupos poblacionales, ¿sí? En diferentes grupos poblacionales, ¿sí? Siempre se habla, y esto tiene mucho que ver, estas movilizaciones de las fibras, tiene que ver mucho con lo que es la parte de del sistema nervioso también, del sistema nervioso. Y existe la ley de todo o nada. Si la estimulación es inferior a su umbral, no se produce acción muscular, pero un umbral igual o superior al umbral se produce una acción máxima de contracción muscular. Y ahí sí, bueno, esto tiene que ver, como les digo, mucho con la parte del sistema nervioso, pero sí existe la estimulación. Fíjense, la estimulación y el potencial de acción del sistema nervioso tiene que cumplirse. Pongamos un número no totalmente real, pongamos 50. O pongamos que la luz se enciende, con 110 voltios, ¿sí? Con 110 voltios, pongamos. Y solamente con 110 voltios. Si yo llego con menos de 110 voltios, llego con 100 voltios, la luz se encenderá, no se enciende. Si llego con 109 voltios, la luz no se enciende. Pero si llego con los 110 voltios, la luz se enciende. Es igual el potencial de acción, que es una transmisión nerviosa, ¿sí? Si yo llego con la transmisión nerviosa, pongamos 50. Si yo llego con 50, mi músculo se mueve. Si mi potencial de acción llega con 49, no se mueve, ¿sí? Entonces, esa es la ley de todo o nada. O se mueve todo el músculo o no se mueve, ¿sí? Y esa es la activación de las fibras musculares para desarrollar la fuerza, ¿sí? Entonces, yo necesito un potencial de acción, ¿sí? Un potencial de acción
¿Para qué? Para que se mueva ese músculo. Y eso va mucho de la parte del sistema nervioso central que necesito, pero necesito llegar a ese umbral, ¿sí? De menos 40, de más 40 que se llama, como es que lo veremos en el sistema nervioso, para que se dé. Pero yo necesito eso ¿para qué? Para que mis músculos se muevan. Esa es la ley de todo o todo nada. Siempre también se van reclutando un reclutamiento ordenado de fibras musculares y el principio del tamaño. Este nos habla de un reclutamiento ordenado de unidades motoras. Supóngase, a ver, veamos algo un poquito más pesado. Veamos, tengo mi agenda acá y tengo esto de acá. ¿Sí? Tengo estos dos objetos. Mi sistema nervioso enseguida, ¿sí? No tengo algo más pesado, no. ¿Sí? Mi sistema nervioso enseguida, ¿qué dice? Ve, esto de acá es una cajita, un espejo, ¿no es cierto? Una cajita, un espejo. Este es una agenda. Y mi sistema nervioso dice, y por mi experiencia dice, esto es más pesado que esto. ¿Sí? Esto es más pesado que esto. Entonces yo diré, yo para alzar esto de acá necesito poca fuerza. Entonces mis unidades motoras mis unidades motoras serán 5. Sí, listo. 5 unidades motoras. ¿Tá? Listo. Y puedo alzar. ¿Sí? Acá, y es algo más pesado, ¿y yo qué voy a necesitar? Necesito más unidades motoras. Entonces acá yo necesitaría unas 15 o 20 unidades motoras. ¿Sí? Y mis unidades motoras y me permiten levantar. Por supuesto. ¿Y no es cierto? Me permiten levantar de mi experiencia y todo. Pero a veces nuestro sistema nervioso juega mal, ¿y no es cierto? ¿Sí? En el sentido de que, supónganse, yo tengo este jarro, ¿no es cierto? Y el jarro puede ser, tengo la experiencia de que este jarro lleno pesa tanto, pero si está vacío, ¿y no es cierto? Yo me puedo imaginar que este jarro está lleno. Y si este jarro está lleno, ¿qué va a pasar en ese momento? Yo voy a hacer mi sistema nervioso y voy a estimular para poder levantar este jarro. ¿Sí? Perfecto. Pero total, en vez de estar lleno, quedó ese recuerdo en mi cabeza. En vez de estar lleno, está vacío. Y yo puedo hacer, vengo con la misma fuerza como si estuviera lleno, y eso nos pasa con algunos objetos, ¿no es cierto? ¿Y qué hago? Recluté muchas unidades motoras, y si recluté muchas unidades motoras, ¿qué hago? Se me va de largo. ¿No es cierto? ¿No les ha pasado algunas veces que tienen un objeto que supuestamente ustedes ven, eso es pesadísimo, voy con toda la fuerza, me preparo y total le han quitado lo que hay adentro o solamente ha sido caparazón, le han quitado todo eso y viene y son los típicos memes que sacan, ¿y no es cierto? De las cosas, de los accidentes que pasan. O si no, en el gas, profe. sí, A veces sí, cuando pensamos que está lleno y vamos a hacer con una fuertísima y nos vamos de ahí. O si no, si han visto la broma también, y no es cierto, que les ponen un esfero, dame pasando ese esfero, y le ponen el esfero pegado. Sí, le pueden poner el esfero, le cogen el esfero, le pegan, dame pasando el esfero, y no es cierto, y total van a coger el esfero, y se caen sobre el esfero. Si se fijan, nuestro sistema nervioso es el que hace y recluta esas unidades motoras. Dice, un esfero, ¿cómo es livianito? Y eso puede nomás pasar, pero total, si le cogieron y le pegaron ahí, ¿qué más? Y se caen sobre ese propio esfero, ¿sí? Entonces, es el principio, ¿y no es cierto? Hay diferentes principios, ¿y no es cierto? Que hablamos del principio ordenado, del reclutamiento de las fibras. Pero siempre lo que les dije hace un momento, ¿por qué en esas gráficas no ponían un 100% de que se pueden estimular? Sí, se dice que alrededor de nuestros estímulos van hasta un 50, un 70%. ¿Por qué? ¿Sí? Número uno, porque por lo general no utilizamos una descarga total de nuestro sistema nervioso hacia nuestros músculos. Se dice que se podría romper nuestros músculos si utilizáramos una descarga total de nuestro sistema nervioso. Y ahí va esas proezas únicas que saben decir, y no es cierto, si han escuchado, estaba yendo, como le estaba aplastando un tanque pesadísimo con agua que nunca pude alzar, pero le vi en esa angustia, y no es cierto, entonces la adrenalina de nuestro sistema nervioso, le vi y pude hacerle al lado, y hice con todas mis fuerzas y pude hacerle al lado. ¿Por qué? Porque el sistema nervioso mandó las señales, ¿sí? ¿Para qué? Para que actúe el músculo y se mueva con toda la fuerza.
Por eso cuando hablemos del sistema nervioso, las técnicas de los gimnasios son geniales. Estimular al sistema nervioso, ¿para qué? Para que usted pueda seguir trabajando en la parte muscular. Las palabras son estimulantes de los músculos a través de nuestro sistema nervioso. Si no le digo, ¿no es cierto? Doris, dele, dele, alce, sí puede, dele, siga, más rápido, más rápido, más rápido. Y se coge, ¿no es cierto? Ay, tanto que hice, ¿no es cierto? En mi vida he hecho eso, ¿no es cierto? Sí, entonces son las palabras, son una estimulación del sistema nervioso por nuestras unidades motoras que hacen que trabajen los músculos. Por eso en el gimnasio, cuando ustedes se van en el gimnasio, ¿qué llega con el gimnasio? Pues llega con ese gimnasio de música de rock, ¿no es cierto? Y comienzan, ¿no es cierto?, a trabajar bastante fuerte, ¿no es cierto? Y encima de eso, no, pero sí puedes, sí, vete cómo estás, ¿no es cierto? Las palabras, el estímulo, ¿y no es cierto?, que les hablan, eso va a ser parte fundamental. Entonces, nuestro sistema nervioso trabaja mucho con nuestra musculatura, a través del reclutamiento, las unidades motoras y todo ese tipo de cosas. Claro que nuestros músculos siempre van trabajando de una manera ordenada, ¿sí?, de acuerdo a los porcentajes que tenemos de nuestros músculos. El principio de tamaño, el orden de reclutamiento de las unidades motoras está directamente relacionado con el tamaño de las motoneuronas. Y las unidades motoras con motoneuronas de menor tamaño se reclutan primero. Y ahí tenemos nosotros, fíjense, en una fuerza ligera, fibras tipo 2B. En una fuerza, ya vamos, una fuerza moderada. Fíjense, tal como los sistemas energéticos, si habláramos de una fuerza moderada, aquí vemos nosotros cómo está trabajando nuestra parte muscular. Una fuerza moderada ya están fibras tipo 2B, fibras 2A y las fibras tipo 1. Y en una fuerza ya extrema, y no es cierto cómo trabajan, ¿sí? Cómo se complementan cada uno. Fibras tipo 1, fibras tipo 2A y fibras tipo 2B, y el porcentaje que van en cada una de ellas, que se van reclutando de acuerdo, y no es cierto, a la fuerza que vayamos haciendo, que vayamos haciendo cada uno, ¿sí? Ahí está, nunca 100% de fibras musculares, ¿sí? Se dice que si en esfuerzos máximos no se movilizan el 100%, y si se movilizaran todas al mismo tiempo, habría el problema inclusive que se desgaste un músculo. Por eso es que cuando yo hice mi fuerza extrema, ¡ay!, y me quedé, y después se van desgarrado un músculo, ¿no es cierto? Desgarrado un músculo. Entonces, es una parte de protección inclusive para que se lesione el músculo, que no se movilice el 100% de las fibras musculares, ¿sí? Esto nos ayuda mucho a prevenir lo que son los diferentes tipos de lesiones, ¿sí?, en músculos y ligamentos, ¿sí? Si el ejercicio aumenta, la energía disminuye el sistema nervioso y moviliza las fibras tipo 2A, ¿sí?, para mantener la presión progresivamente, las fibras 1 y tipo 2A y luego la 2B. Siempre va en ese progreso, ¿sí? Van progresando cada una de las tipos de fibras que van actuando. Bueno, dejémosle hasta ahí, ¿no es cierto?, para conversar un poco y para hacer los grupos que les decía justamente del trabajo. Joan, depende del tipo de fibra muscular para que una persona pueda aumentar masa muscular de manera más rápida y más lenta. Por supuesto. Va a depender del tipo de fibra muscular, inclusive del tipo de biotipo de la persona, para que aumente más la masa muscular. Me mandó una pregunta, Joana, les leo. Depende del tipo de fibra muscular para que una persona pueda aumentar su masa muscular de una manera lenta y rápida. Por supuesto. ¿Sí? Y ahí vamos a ver otra cosa que depende también fundamentalmente de la parte hormonal, ¿sí? La parte hormonal y la parte hormonal para que se dé la hipertrofia muscular. Va a depender muchísimo de eso. Ejemplo, si tiene un biotipo longilíneo, ¿sí? Si tiene un biotipo longilíneo, si es delgadito y dice voy a hacerme físico-culturista, primero tendría que aumentar el ancho de los músculos, el ancho de los huesos para que aguante toda esa musculatura. O sea que un delgadito que le vean hipertrofiado así,
se puso a tomar hormonas como loco, y no es cierto, ¿para qué? Para hacer unos músculos grandotes, porque fisiológicamente no podría darse de una manera normal, porque tiene unos huesos pequeños, y unos huesos pequeños con unos músculos grandes, ¿qué podría pasar? Sí, podría desgarrar o fracturar los músculos. Entonces, por eso, para la parte del físico-culturismo, sí tienen que ver mucho la parte del biotipo de la persona. Sí, sí se han fijado que los más pequeñitos y los más que tienen huesos más anchos son más hipertróficos, y no es cierto, son más hipertróficos. Los altotes, y no es cierto, más tonificados en la parte muscular. Me pongo así porque siempre andan así. No sé quién es fanático aquí del físico-culturista y del físico-culturismo, digamos en sí. Bueno, entonces, eso es básicamente cuando hablamos de la parte muscular, digamos en sí, de los principios fisiológicos. Ya la siguiente parte vamos a hablar cómo evaluar la fuerza, potencia, resistencia de la parte muscular, ¿sí? Entonces, ahora vamos a hacer grupos. Vamos a hacer grupos. Yo quisiera que sean grupos por afinidad, porque van a hacer los trabajos. Como la vez anterior, creo que algunos de ustedes se pudo reunir en la mañana o en la tarde y un ratito hacer el trabajo, si no les hiciera por vía Zoom. Grupos de 5 personas, para ver si nos puede, si nos da anotando el señor Vázquez, y no es cierto, y cada uno vamos a tener media hora, van a buscar test para evaluar fibras tipo 1 y fibras tipo 2, ¿sí? Y los 5 se van a evaluar. ¿Sí? Y los 5 se van a evaluar. Va a ser de tipo de presentación, ¿sí? Va a ser de tipo de presentación. Entonces, grupos de 4 a 5 personas, ¿sí? De 4 a 5 personas, ¿sí? Los grupos, y cada grupo va a escoger asimismo un test para evaluar fibras tipo 1 y fibras tipo 2, y los van a realizar. Y de ahí una tablita estadística, ¿sí? De los 5, ¿quién es el que tiene mayor predominancia de fibras tipo 1, mayor predominancia de fibras tipo 2? Yo sé que a esta edad ya ustedes cambiaron de predominio de fibras también, porque hay esos desplazamientos de acuerdo al entrenamiento que ustedes ya han venido haciendo. Muchos de ustedes ya desde muchos años atrás ya deben estar entrenando, y de pronto siguen entrenando, como es bastante intenso, digamos en sí. Entonces ahí se pueden dar un poco de transiciones entre los tipos de fibras. Por eso la búsqueda de talentos, ¿no es cierto? Siempre es en la niñez, ¿sí? Es en la niñez. Entonces, les voy a dejar para que trabajen, no les voy a poner Zoom, entonces para que ustedes trabajen, y para que el señor Vázquez, como representante del grupo, anote los diferentes grupos y el test que van a hacer cada uno de ellos, ¿sí? Y que para que me envíe al correo a las 11, hasta las 11 de la mañana. Igual ustedes también han de tener clases después de las 11 de la mañana. Entonces, eso va a ser parte fundamental.